El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el libro de Esdras, capítulo 8. Esdras. Bueno, este libro nos relata, entre otras cosas, y es parte de lo que yo quiero destacar, la salida del pueblo de Israel de Babilonia, ¿sí? En este caso estaban en toda la tierra, que ahora ya no gobernaban más los babilonios, sino los medo-persas. Los medos-persas habían conquistado Babilonia y el pueblo de Israel tuvo permiso para volver a su tierra, y eso es lo que estaban haciendo. Esdras era un sacerdote que, tenía las puertas abiertas del gobierno medo-persa, así que lo constituyeron como líder para llevar una cantidad determinada de personas, las que quisieran ir a la tierra de Jerusalén. Bueno, y acá nos dice un versículo, la verdad que cuando yo lo leo, lo entiendo perfectamente, ¿no? Uno le habla a tantas personas del Señor, de la grandeza del Señor, y bueno, pero a la vez, mientras nosotros hablamos a otros, tenemos nuestras necesidades, ¿no? Nuestras necesidades de cuidado, de protección, tantas cosas. Entonces, a veces es como que no sabemos dónde poner el énfasis. O ponemos el énfasis en el Señor o en las cosas que necesitamos, ¿no? Y esto es lo que le pasó a Esdras. Ahora cuando yo lo lea me va a entender. Versículo 21 del capítulo 4. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él, de Dios, camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque ellos venían con una cantidad enorme de oro, de utensilios del templo, realmente un valor incalculable, ¿verdad? Versículo 24, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Se dan cuenta más o menos cómo viene la cosa? Él le habló tanto del Señor que después no le podía pedir al rey protección, porque el rey iba a decir: pará, me estás hablando de un Dios grande, me estás hablando de tu fe, me estás hablando de montones de cosas y a la vez me estás pidiendo protección. Tenés miedo de los ladrones del camino, que dicho sea de paso, eran muchos y muy peligrosos. Realmente la situación, la inseguridad en aquellos tiempos era una situación muy complicada. Realmente, a pesar de que ellos eran muchos los que se estaban trasladando, era un peligro certero, ¿no? Era casi seguro que los iban a robar. En algún lugar iban a encontrar algún merodeador, alguien en alguna parte, ¿sí? Realmente era ir a lo seguro, ¿no? A que le roben seguro. Entonces, Esdras estaba ahí en la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Le digo que nos dé una tropa para que nos cuide cuando le hablamos tanto del Señor, cuando le dijimos que Dios es grande, o dependemos de Dios, ¿no? Y esta es la disyuntiva de muchos, ¿no? Que le hablan a personas, le hablan, eso a veces nos pasa con los médicos, ¿no? Le hablamos de Dios, le hablamos de cosas tremendas, de que Dios es un Dios de poder, y el médico nos mira y dice: pero me venís a ver a mí, que soy el médico. Si vos tenés tanta fe, no vengas al médico directamente, porque tenés un Dios tan grande, me hablás de un Dios tan grande, ¿sí? Y nosotros allí, mis hermanos queridos, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, bueno, al médico tenemos que seguir yendo, pero también le tenemos que predicar la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar antes. Orar antes. ¿Qué fue lo que él realizó? Dijo esto, sí, lo siguiente: yo publiqué ayuno, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a pedir un milagro. Estamos hablando del Señor, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a proteger, Él es nuestro guardador.
Como dice el Salmo, es nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es orar, pero no la oracioncita de, ay Señor, ayúdame, bendecime. Bueno, sí, esto lo podemos hacer, sino una oración realmente comprometida, buscarlo, como hizo Esdras. Él preparó a la gente para que ayune, para que ore y clamaran al Señor, para que el Señor los guardara. ¿Hasta cuándo? Hasta que tuvieron la confirmación del Señor. El Señor los tendría que guardar. Ellos habían confiado en Él, habían hablado de Él, entonces esperaban el milagro del Señor. Más adelante, en el mismo capítulo, aquí, versículo 31, y partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. ¿Cómo terminó esta historia? Bien, termina bien. Porque cuando confiamos en el Señor, no puede terminar de otra manera. Si nosotros nos santificamos, si nosotros no tenemos nada oculto delante del Señor, ¿sí? Hay muchas personas que guardan cosas, no se dan cuenta, pero guardan cosas allí. A veces son inocentes y a veces no tanto, y guardan cosas, guardan rencores, mentiras, y a veces no tiene que ver con los hermanos, dentro del ámbito familiar, ¿no? Esposos que le mienten a la esposa, esposas que le mienten a los maridos, que tienen una vida paralela, que hacen las cosas de manera, bueno, a su modo. A veces pasa esto en la vida sentimental, ¿no? Donde hay personas que tienen situaciones con otras personas. A veces pasa en el término de las finanzas, ¿no? Donde no se dicen todo, ¿no? Y ahí están guardando el dinero para saber qué cosa, pero no lo comparten en el matrimonio, no lo hablan en el matrimonio, no confían en el matrimonio, ¿sí? Yo he escuchado tantas veces situaciones como esta que realmente a mí me llama la atención, ¿no? Cuando uno tiene un matrimonio feliz, es un matrimonio que tiene todas las cosas transparentes, ¿no? Una vida de santidad con el Señor nos lleva a ser transparente en todos los órdenes de nuestra vida. Una persona que es sincero y minuciosamente sincero con Dios, aprende a ser transparente con todo, en todas las cosas se muestra tal cual es, y eso al Señor le agrada y produce bendición. Pero cuando una persona mantiene cosas así en oculto, ¿sí? Entonces Dios no puede obrar, ¿no? Y entonces ahí vemos matrimonios que tienen matrimonio las cosas por la mitad, o en un porcentaje cercano, pero no todo, la economía, no está todo claro, ¿sí? No está todo blanqueado. Entonces, claro, cuando van hacia adelante, no tienen toda la protección del Señor. A Dios le agrada cuando nosotros nos santificamos. Dios le dijo esto a Josué antes de cruzar el Jordán. Dijo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La santificación, la limpieza de corazón, la transparencia, el corazón sincero delante de Dios genera este tipo de situaciones. Esdras le pidió a todo el pueblo que ayunara, que se santificara, que buscara el rostro del Señor, porque iban a ir en un trayecto muy peligroso. Lo más seguro es que tuvieran alguna situación de inseguridad en el camino. Y no estamos hablando de 100 kilómetros, estamos hablando de miles de kilómetros, donde ellos tenían que ir caminando con toda la gente, con los burros, con todas las cosas, hacer altos en determinados lugares. Realmente era una travesía muy, pero muy peligrosa. Sin embargo, el Señor los guardó y los cuidó. ¿Cuál es la clave de todo esto? Su limpieza, su sinceridad, su humillación. Ellos hablaron al rey de que el Dios de ellos era un Dios grande y se iban a enfrentar a un peligro cierto,
Sin embargo, oraron a Dios, se santificaron, se limpiaron. Dijeron, no tenemos que tener nada que nos pueda opacar la relación con el Señor, para que Dios nos guarde. El único que nos puede guardar y cuidar en esta situación es Dios, y Dios es fiel. Así sucedió. Ellos llegaron a Jerusalén y no les sucedió absolutamente nada, no les pasó nada. ¿Por qué? Porque ellos se limpiaron y porque buscaron y confiaron en ese Dios grande y poderoso. Esto nos enseña que la santidad es algo indispensable para nuestras vidas. La bendición depende de cuán santos seamos nosotros. Recordemos que ser santo no es ser perfecto, sino consagrado para Dios. Santo es aquel que está apartado para Dios, aquel que se consagra. El que es santo es aquel que se da cuenta que no es santo y que necesita la santidad de Dios. Y ahí viene Dios, lo limpia, lo santifica, pero el que es santo es sincero, es transparente, es íntegro, dice las cosas a Dios que tiene que decir, y entonces Dios lo bendice grandemente. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos en este día. Oramos, Señor, por la transparencia, por la sinceridad de aquellos que están viendo este video. Señor, quizás hay personas que ocultan cosas, que no tienen confianza, que tienen miedo a la discusión, a los conflictos que pasaron en determinado momento. Pero este es el día, Señor, de buscar tu rostro, de ayunar, de buscar tu presencia, para que tú puedas tomar el control de toda la situación, como hizo Esdras, Señor, que frente a una situación cierta de inseguridad, él buscó tu rostro y tú lo guardaste. ¿Cuánto más, Señor, tú vas a guardar, Señor, situaciones, discusiones, cosas de nuestra vida, Señor, a las cuales le tememos y por eso actuamos de manera incorrecta? Señor, ayúdanos a ser transparentes, a ser sinceros, sí, primero contigo, Señor, diciéndote toda la verdad de todas las cosas y luego con cada persona a la cual nosotros tengamos, Señor, un vínculo, Dios mío. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga.